Continuamos y aquí seguimos con contenido de valor especial para ti. Como lo acaban de observar, recibimos en este momento a nuestra especialista, ya parte de la familia de Activando la Mañana, para tratar un tema importantísimo y que lamentablemente últimamente ha tenido mucho que ver con todo lo que se ha hecho noticia en territorio dominicano. Me refiero a la violencia intrafamiliar, que tiene que ver, por supuesto, como su nombre lo indica, con todos los miembros de una familia e incluso con aquellas personas que hacen vida dentro de esa familia. Lamentablemente los casos son cuantiosos y no quisiéramos que se repitan. Por ello, para hablar de raíces y de un problema multifactorial como este, contamos con la presencia de la psicóloga y terapeuta familiar, Jaini Batista. Bienvenida, mi corazón. Gracias, buen día para todos, bendiciones. Así es, bendiciones, gracias porque sobre todo es un tema en el que debemos hacer especial hincapié en el tema sobre todo de la violencia. Hablábamos detrás de cámaras en cuanto a la corrección. A veces los padres golpean con emoción, como decíamos detrás de cámaras. De repente un padre está estresado, le dan una queja del niño y se le va la mano. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Mira, la educación emocional es elemental para el ser humano. Un ser humano que no está bien formado emocionalmente, que no tiene una buena gestión emocional, nunca va a tener un buen accionar, porque siempre todo va a ser con una carga de cualquier índole, positiva, menos positiva, y toda acción va a tener esa ejecución tan vinculada a la emoción que tenga. Y las personas a veces no solemos frenarnos ante el caballo de la ira. Ok, pero No se puede. sí está bien visto que porque un niño cometa tal vez una acción que no es la adecuada, tenga un comportamiento que no es el que se ve bien, sí se ha corregido de esta manera, con algún golpe o algo así, o simplemente debe ser con palabras. No, mira, las pelas son una cosa. Exacto, las pelas. Las pelas, una pela, nosotros somos una cultura del chancletazo, un correazo, un manotazo, pero tiene que ser con conciencia. Con conciencia, y normalmente, por ejemplo, a uno le dicen, no, tú le das con la chancleta en la piernita, por ejemplo. Un cosas solo, así, un sin exacto. presión. O sea, porque es más de impacto que de otra cosa. Pero cuando tú hablas ya de violencia, es que ya tú agarras un muchacho, lo golpeas contra la pared, lo alas por el brazo, Sí. lo empujas, lo tiras al suelo, le das patada, le golpeas la cabeza, le dejas marcas, le quemas las manos. Ay, Dios o sea, mío. tú le haces todo lo que tú tengas que hacer para tú forjar ese individuo a que sea un individuo aceptable por la sociedad, no dándote cuenta que lo que estás haciendo es castrando a un ser humano y volviéndolo una persona totalmente triste e infeliz. Jaini, pero vamos a ubicar el por qué efectivamente estamos hablando de violencia intrafamiliar en Activando la Mañana. La violencia está generalizada, no diría yo en República Dominicana, en el mundo, lamentablemente, sobre todo en nuestros países tercermundistas. Ahora bien, cada vez que hablamos de violencia en una familia, lamentablemente, por ejemplo, con los recientes casos de violaciones a menores de edad, están involucrados cercanos, están involucrados miembros de la familia. Entonces, este problema pasa a mayores porque incluso los expedientes, cuando leemos, por ejemplo, por parte de los peritos que tienen que ver con el aspecto psiquiátrico y que tratan con estos menores de edad, es lamentable pensar que justamente un padrastro, un papá, una mamá, por ejemplo, el caso del niño al cual se le infirieron 147 estocadas. Ahí estamos hablando entonces de violencia, estamos hablando de salud mental, porque hay que ver la hazaña que tú debes tener para poder dar 147 estocadas, entre otras cosas terribles que se le hicieron a ese niño que lamentablemente murió producto de esta violencia. Entonces, un problema multifactorial como este, Jaini, tú que eres experta en la materia, primero, hablar de raíces, porque esa familia que está viendo y Activando la Mañana necesita saber qué errores podría estar cometiendo sin pretenderlo. Y también necesitan saber cuándo denunciar actos que ya rayen en la violencia. Mira, los delitos tienen sus tipificaciones, tienen su perfil, tienen sus rasgos. Cuando tú hablas de un caso de esa índole, un caso donde llevan varias estocadas a un cuerpo implica una alta intensidad emocional, incontrolable y compulsiva. No estamos hablando de una persona sana,
Estamos hablando de una persona que tiene condiciones posiblemente patológicas, posiblemente. O sea, hay que reunir todos los elementos y armar las piezas de una manera estratégica que la investigación arroje qué es lo que pasa con ese ser humano por su cabeza que tome ese tipo de decisiones. Cuando hablamos de abusos sexuales con padrastros, padres, tíos, hermanastros, hermanos, altos, de buen vínculo estrecho, recuerda que las estadísticas dicen que el lugar más peligroso para un niño es su casa. Y el segundo lugar más peligroso para un niño es su escuela. Sí. Porque son los lugares que están destinados a la protección. Por tal razón, hay un nivel de vulnerabilidad mucho más alto que cualquier otra zona o territorio. Los porcentajes de que a un niño lo agredan sexualmente en una plaza son mucho menores, Sí. porque es un tema de oportunidad. Exacto, Y las claro. oportunidades no se dan a la ligera. Mientras que en la casa yo tengo la conexión. Hay una alta probabilidad de que cada individuo, alta, no exacta ni es tajantemente cierto, de que un individuo que sufre un abuso en su infancia lo repite cuando es adulto. Hay individuos que se quedan en una fase, que es la pedofilia, por ejemplo, se quedan en la fase de la pedofilia, pero no toman acción Ya. y simplemente tienen el deseo, el erotismo, la fantasía y los sueños con los niños. Pero hay otra parte que decide ejecutar, pero no es solamente un pedófilo, es un pederasta Ajá. que tiene otras condiciones de salud mental, o es un antisocial, o tiene alguna patología, o es un individuo que simplemente es perverso. Entonces, cuando tú hablas de sexualidad, tú estás hablando de la interiorización del ser humano. Cuando yo descargo esa energía sexual, es porque ya yo tengo la fantasía previa, ya sea porque yo viví la experiencia, porque es una de dos. O tú te vuelves un agresor o tú te vuelves un abanderado por los niños. Así es, y de verdad un tema demasiado importante, un tema demasiado amplio en el cual agradecemos esta orientación. Qué rápido, Y queremos Jaime. invitar, sí, claro que sí, yo creo que tenemos que hacer una segunda parte Por de favor. esta entrevista, pero de verdad muchísimas gracias, muy pertinente esta orientación para nosotras y para el público de Activando la Mañana. Bendiciones. Así Gracias. mismo es.